Bueno, bienvenidos al último vídeo de NETPOL, Instituto Superior de Seguridad Pública, sobre la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. En este último vídeo vamos a recoger ya las infracciones graves y algunas de las muy graves que son de aplicación policial en esta nueva ley que entra, como hemos dicho al principio del curso, en vigor el 1 de julio de 2015. A partir de entonces podéis aplicar toda la normativa que hemos estado viendo y de hecho será exigible su aplicación. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar por las infracciones graves. ¿Vale? Empezamos las graves. Las leves dijimos que se recogen en el artículo 37, pues las infracciones graves ya se contemplan a partir de los 36, seguidos, como hemos dicho siempre, por un punto y el artículo concreto. Bien, pues empezamos por la infracción grave del artículo 36.1, que consiste en la perturbación de la seguridad ciudadana, ya no de la tranquilidad, sino de la seguridad ciudadana. ¿En qué sitios? Pues en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades, oficios religiosos u otras, que nos vale como frase general, reuniones a las que asistan numerosas personas. Siempre que haya una aglomeración de gente, una reunión concertada, evidentemente, ¿vale? Un acto público, un espectáculo, un oficio religioso, una reunión, ¿vale? En este caso, si se da una perturbación de la seguridad ciudadana, y no tiene que ser grave, porque no lo pide así el artículo, basta que haya una perturbación, podemos aplicar, ¿vale? Este artículo. ¿Para qué nos sirve en principio? Bueno, pues un motivo podría ser este. Como vemos, aquí hay una pelea en estos dos sujetos, aquí este señor está separándolos y todo el mundo alrededor mirando, haciendo corrillo y bueno, se está liando un poco. Vemos que hay una perturbación de la seguridad ciudadana, ¿vale? Se está alterando esa seguridad ciudadana y los infractores serían quienes las perturban, que son este señor y este otro señor. Se levantaría un acta por infracción grave y se llevarían una multa seguramente entre 600 y 30.000 euros, dependiendo, como hemos dicho anteriormente, de si hay reincidencia o se dan otras circunstancias que hagan modificar esa cuantía. Pero inicialmente mínimo se van a llevar 600 euros de multa. Esa es la primera infracción grave de la que podemos hablar. Siguiente infracción, bueno, pues en este caso es la perturbación grave y aquí ya sí que pide que sea grave de la seguridad ciudadana. ¿Cuándo? Pues cuando haya reuniones o manifestaciones en estos lugares que vemos aquí. En el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. No en los ayuntamientos, cuidado, solamente Congreso, Senado y Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma. Y señala, aunque no estuvieran reunidas. Este artículo es muy difícil de aplicar. ¿Vale? Básicamente lo han sacado para esto, para los planes que ha habido bastante polémica con lo de asaltar al Congreso, asaltar al Congreso, etc. ¿Vale? Tiene que haber una perturbación grave de la seguridad ciudadana y tiene que darse en estos lugares que hemos hablado, ¿de acuerdo? En Congreso, Diputados, Senados o Asambleas Legislativas. Aunque no estén reunidas, puede ser vacaciones, puede ser agosto, pueden estar todos los diputados, senadores de vacaciones, pero si hay una reunión o manifestación, ¿de acuerdo? Y esa reunión o manifestación produce una perturbación grave de la seguridad ciudadana, vamos, que van a liarla básicamente, es una infracción grave, de 600 a 30.000 euros. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente infracción grave de la que vamos a hablar, del artículo 36.3. Bueno, pues en este caso consiste en causar desórdenes en vías, espacios o establecimientos públicos, en definitiva, en lugares públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, con vehículos, con contenedores, con neumáticos u otros objetos. Son dos conductas bastante diferenciadas. Causar desórdenes, ¿de acuerdo? Porque aquí hay una coma, hay una separación. Desórdenes que, como digo, no tienen por qué ser graves, siempre que sean en un lugar público esos desórdenes, o obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, bueno, con cualquier tipo de objeto. En estos casos se exige concretamente que, aunque el desorden no sea grave, sí que altere de manera grave la seguridad ciudadana, ¿vale? Esos desórdenes tienen que alterar de manera grave la seguridad ciudadana o esa obstaculización. Ponemos aquí el típico ejemplo. ¿Vale? Vemos estos contenedores que se han puesto en mitad de la calzada, molestando, incordiando y alteran gravemente la seguridad ciudadana. Esto causa pues una intranquilidad ciudadana importante. ¿De acuerdo? Son sucesos que alteran la seguridad ciudadana gravemente y que producen mucho trastorno a los ciudadanos y también a los servicios públicos. Bueno, pues aquí estaríamos en la infracción grave, de 600 a 30.000 euros. ¿Vale? Esa sería una de las infracciones. ¿Qué infracción también se puede producir? Bueno, pues los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier empleado público
el ejercicio legítimo de sus funciones. ¿De acuerdo? Y esto creemos que está especialmente dirigido para estas personas. Stop desahucios. Hay una resolución judicial de que tiene que desalojarse una casa y, bueno, no empleamos violencia, no empleamos intimidación, pero obstruimos de alguna manera, nos ponemos en medio, alargamos, evitamos, pretendemos impedir que el empleado público, el funcionario de policía, el secretario judicial que va a practicar el desahucio, ¿vale? Pues que pueda realizar el desahucio, que pueda ejercer legítimamente sus funciones. En este caso, ¿qué se comete? Pues una infracción grave, ¿vale? Siempre que no se emplee violencia o intimidación. ¿De acuerdo? Si se emplea violencia e intimidación, estamos ante un delito. Esto también puede dar lugar al caso de los bomberos, ¿de acuerdo? Un bombero, ¿vale? Que pretende obstruir a los empleados públicos el ejercicio legítimo de sus funciones. Si un bombero se niega a abrirnos la puerta ante un desahucio, pues podemos intentar o podemos aplicar esta infracción. Es una infracción administrativa, con la documentación identificamos, proponemos para sanción. Si queremos damos cuenta al juzgado, pues si el juez considera que puede haber algún hecho delictivo y que siga el procedimiento a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Pero como digo, este es otro tipo de infracción grave de 600 a 30.000 euros. Aún así, de todas maneras, hay que tener en cuenta que si hay una resolución judicial, ¿vale? Hay un delito del Código Penal, que es del artículo 410, que castiga a los funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. ¿De acuerdo? Y este es el ejemplo que pasó, como todos sabemos, en Galicia, del bombero, que había una orden de desahucio de un juez, llegó y dijo que él no desalojaba a nadie, que no era su trabajo. El bombero es un funcionario público, se negó abiertamente porque había cámaras, había multitud de personas que estaban allí, se negó abiertamente a cumplir una resolución judicial, ¿de acuerdo? Que consistía en desalojar a unas personas. Bueno, pues en este caso se tiene que proceder a la detención, ¿vale? Tenemos que detener a este sujeto, porque ha cometido un delito del artículo 410 del Código Penal. No hay que pensárselo dos veces. Siguiente infracción, pues en este caso nos encontramos, ya hemos hablado algo sobre este tema, en acciones y omisiones, no solo en hacer, sino en omitir un acto, que impidan o obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia. No de la policía, de todos. Protección civil, salvamento marítimo, policía, por supuesto, bomberos, ambulancias, cualquiera que se pueda catalogar como servicio de emergencia, ¿vale? Está protegido por esta infracción grave. Cualquier acción u omisión por parte de una persona que impida o obstaculice el funcionamiento de su servicio de emergencia puede ser sancionada como infracción grave, ¿vale? Eso sí, todo ello a condición, que siempre pone una condición al legislador. ¿Cuál es esa condición? Pues que esa acción o esa omisión provoque un riesgo para la vida o integridad física de las personas o pueda producir daños en los bienes, o también que agrave las consecuencias del suceso por el que se activa los servicios de emergencia. Por ejemplo, para que sea más claro, más nítido, todos estos supuestos, ¿vale? Todos estos artículos que estamos viendo va a haber que llevarlos a la realidad. Va a ser el policía el que tenga que poder encajar lo que está viendo en estas infracciones. Pero así a priori, ¿qué se nos ocurre? Pues, por ejemplo, este equipo de SAMUR, ¿vale? Está aquí atendiendo a una persona y de repente llega un ciudadano y se pone a pitarles, apartaros, que quiero pasar, dejarme, intenta hacer una maniobra, tienen que apartarse para que... Bueno, pues ahí estaría obstaculizando el funcionamiento del servicio de emergencia y agravando las consecuencias, ¿vale? Porque mientras están en eso no pueden atender a la persona, ¿vale? Lo mismo ocurría con los bomberos. Se solicita a una persona que quite el vehículo para pasar el camión, para atender un incendio, por ejemplo, y este conductor se niega, ¿vale? Dice que él no mueve de ahí el vehículo, ¿vale? Bueno, pues esa acción de decir, oye, no muevo mi coche, que impide, obstaculiza, mejor dicho, el funcionamiento de los bomberos, ¿vale? Agrava las consecuencias del suceso, cuanto más tiempo se demore, más grave va a ser lo que ocurra, incluso pone o incrementa un riesgo para la vida o la integridad física de las personas, pues el incendio puede propagarse hasta que los bomberos lleguen, bueno, pues daría lugar a una infracción grave, de 600 a 30.000 euros. Según como lo escribamos, así podrá el instructor poner una sanción u otra. Siguiente infracción grave, pues esta sí que ya la hemos visto, consiste en la desobediencia o la resistencia a la autoridad de sus agentes, ¿vale? Ya la falta de resistencia a desobediencia no es nunca ya una infracción penal, ¿vale? Siempre que sea leve. Si es grave, sí. La nueva reforma del Código Penal, curso que se da en NEPOL,
¿vale? Sí que la contempla, el delito de resistencia a desobediencia, pero la falta desaparece. Si es leve, esta desobediencia o esta resistencia son leves, estamos ante una infracción administrativa grave, ¿vale? Es curioso, pero es así. Desobediencia leve o resistencia leve es una infracción administrativa grave de 600 a 30.000 euros, ¿vale? Siempre, evidentemente, como todos los artículos que hemos visto, de infracciones cuando no sean constitutivas de delito. Si la resistencia o desobediencia son graves, pueden dar lugar a un delito y hay que proceder a la detención. Siguiente infracción grave, la hemos tratado, la negativa de identificarse. La primera negativa, me deja su documentación, caballero, no me da la gana, ya es una infracción grave. Y si persiste en la actitud, ya vimos que puede ser perfectamente un delito de resistencia a desobediencia, evidentemente. Y la tercera infracción en este mismo artículo que se puede penar, pues no se niega a identificarse, pero alega datos falsos o inexactos durante la identificación. Nos lleva la documentación, pero nos da unos datos, corroboramos y no son, ¿vale? Nos dice, no, pero yo le doy mis datos, ustedes lo comprueban, no. El número de DNI no coincide con los datos que me manifiesta, no figura lo que dice, etcétera. Bueno, pues eso daría lugar también, ¿vale? La alegación de datos falsos o inexactos en la identificación a una infracción grave. También podría ocurrir que se niega a identificarse, se traslada a dependencias y nos da datos falsos allí. Los corroboramos y no se corresponden. También estamos en infracción grave. ¿De acuerdo? 3 conductas en una. Las repasamos porque son muy importantes. La desobediencia a la resistencia leve, de 600 a 30.000 euros. La negativa de identificarse, de 600 a 30.000 euros. Y la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, también de 600 a 30.000 euros. Todos ellos son infracciones graves. ¿Vale? Este artículo también de mucha aplicación policial, ¿vale? Lo vamos a tener que tocar muy a menudo. Siguiente infracción grave del 36.8. Pues en este caso es la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita. Evidentemente cuando no constituye infracción penal, ¿vale? Porque si la perturbación es muy grave, podemos estar ante un delito del Código Penal. Si hay simplemente perturbación, ni leve ni grave, no es necesario, no lo pide el tipo administrativo, no nos habla de qué tipo de perturbación tiene que darse, ¿de acuerdo? En esa reunión o manifestación lícita es una infracción grave, ¿vale? Por ejemplo, una contramanifestación. Hay una manifestación legal de extrema derecha, llega gente de extrema izquierda, por ejemplo, o viceversa. Una manifestación de extrema izquierda, llega gente de extrema derecha a reventarla y la perturba, ¿de acuerdo? Les incita. Bueno, pues se levanta acta a las personas que hayan provocado esa perturbación. También una persona que está dentro, como está, por ejemplo, en la reunión de manifestación y ante la policía, bueno, pues empieza a vociferar, a empezar un poco a liarla, a llamar a la gente un poco en contra de los agentes. En definitiva, a perturbar el desarrollo de esa manifestación, bueno, pues cabe imponer infracción grave del 36.8. Si además esta persona nos falta al respeto, infracción leve de la que hemos visto anteriormente, de 100 a 600 euros, ¿vale? Y si además se niega a identificarse, infracción grave por negativa de identificarse. Son artículos distintos y hay que levantar un acta de infracción por cada una de las infracciones que cometa esta persona a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, ¿vale? Un acta por cada una de las infracciones que cometa. Que luego sea el instructor el que determine si le mete una, dos, las tres o qué es lo que quiere hacer, ¿vale? Siguiente infracción grave. Bueno, pues esta es muy concreta y está pensada para actos de este tipo, ¿vale? Sobre todo va muy orientada a Greenpeace. Intrusión en infraestructuras o instalaciones que presten servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, ¿vale? Por ejemplo, una central nuclear, una central hidroeléctrica, etc. Se da mucho por parte de organizaciones no gubernamentales de corte un poco a favor del medio ambiente, pues hacer actos sin violencia ni intimidación como son estos, ¿de acuerdo? De escalar o trepar para poner una pancarta, sobrevolar con una avioneta, etcétera. Las infraestructuras e instalaciones, como hemos dicho, de este tipo, centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, etcétera. Bueno, pues en este caso se puede imponer una infracción grave a estas personas, ¿vale? Siempre, como suele ocurrir, hay una condición. Cuando se ha producido una interferencia grave en su funcionamiento. Bueno, pues esto va a ser muy fácil de justificar. En una central nuclear, en el momento que se escala o que hay una avioneta, tiene que activar un protocolo de seguridad y ya da lugar a esa interferencia grave en el funcionamiento de la central, ¿vale? Y en la mayoría de infraestructuras críticas o instalaciones importantes, también nos encontramos con que existen esos protocolos para unas intrusiones. Bueno, la siguiente infracción grave,
Bueno, pues esta la hemos tocado anteriormente en el anterior vídeo de infracciones leves, ¿vale? Consiste en conductas bien diferenciadas, que son las siguientes. Bueno, la primera, portar, exhibir o usar armas prohibidas, ¿vale? Todo relacionado con las armas prohibidas, portar, exhibir, utilizarlas, es como mínimo una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana y puede ser delito, por supuesto. Puede ser delito bajo determinadas circunstancias que no vamos a tratar en este curso, pero que sí tratamos en otros cursos de NETPOL, ¿vale? Bueno, pues ¿cuáles son esas armas prohibidas que si se portan, exhiben o utilizan podemos sancionar como infracción grave? Bueno, pues hay dos artículos del reglamento de armas. El artículo 4, que son armas prohibidas totalmente. Estas, las armas del artículo 4, las armas prohibidas del artículo 4, son armas que legalmente no pueden existir. Porque se prohíbe todo. Se prohíbe su fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia, uso. Y atención, no solo de sus armas, y esto es lo más importante, sino que de sus imitaciones. Las imitaciones de un arma prohibida por el artículo 4 del reglamento de armas son armas prohibidas también, ¿vale? Eso es lo más importante con lo que tenéis que quedaros. Si un arma está calificada como arma prohibida del artículo 4, la imitación de ese arma está prohibida, ¿vale? Está prohibida. Por contra, ¿qué ocurre con las armas del artículo 5? Las armas prohibidas del artículo 5, pues en este caso no están prohibidas totalmente, sino parcialmente. Se prohíbe su publicidad, compraventa, tenencia y uso, no se prohíbe su fabricación, ni su importación, ni la circulación, etc. ¿Por qué? Porque sí que se permite la tenencia y uso de esas armas por funcionarios especialmente habilitados. ¿De acuerdo? Esas armas, las armas del artículo 5, se prohíben parcialmente porque pueden ser utilizadas, tenerse, fabricarse, porque pueden llegar a existir para funcionarios especialmente habilitados. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora a continuación, pero una defensa reglamentaria, la defensa de goma, lo que habitualmente o comúnmente se conoce como porra, ¿vale? Es un arma prohibida por la categoría por el artículo 5, perdón, un arma prohibida por el artículo 5 del reglamento de armas, pero funcionarios especialmente habilitados, como son, por supuesto, las fuerzas de cuerpo de seguridad y el personal de seguridad privada, con acreditación, evidentemente, pueden portarlas, pueden llevarlas, pueden comprarlas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se pueden fabricar. Esa es la diferencia que hay que hacer. Recordar que es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Artículo 4, se prohíben totalmente, no pueden existir, se prohíben hasta las imitaciones de esas armas. Por contra, el artículo 5, también son armas prohibidas, pero hay funcionarios que la pueden llevar si están especialmente habilitados. Vamos a ver las armas prohibidas. Bueno, arma prohibida. Del artículo 4, que se prohíbe su imitación inclusive, cuidado. Son armas blancas de hoja menor de 11 centímetros de 2 filos y puntiaguda. Son los puñales. Los llama así puñales y los define el reglamento de armas como armas blancas, ¿vale? Que tiene que tener 2 filos. No solo puede cortar por un lado, tiene que poder cortar por los 2 lados. ¿De acuerdo? Y la hoja, medida desde el reborde tope de mango hasta el extremo, esto no puede medir más de 11 centímetros. Tiene que medir menos de 11 centímetros. Y evidentemente tiene que ser puntiaguda. ¿Vale? Esa es la definición que hace. Esto sería el ejemplo de puñal. ¿Vale? Y esto es una arma prohibida. Y también se prohibiría, insisto, si es del artículo 4, su imitación. La imitación de un puñal que cumpla estas características es un arma prohibida. Aunque no sea un puñal en sí mismo, no pueda cortar. ¿Vale? Aunque sea un material plástico esto, ¿de acuerdo? También es un arma prohibida. Siguiente. Pues en este caso declara arma prohibida las navajas mayores de 11 centímetros. Y la declara prohibida por el artículo 5.3, así que una imitación no es un arma prohibida, ¿vale? Navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros. Medida, como siempre hemos dicho, desde el reborde o tope de mango hasta el extremo. Cuando quede abierta medimos desde el tope de mango hasta el extremo, hasta que lleguemos a la punta de la navaja. Y si mide más de 11 centímetros, si es más de 11 centímetros, es un arma prohibida porque es una navaja mayor de 11 centímetros. Como digo, si esto es una imitación, no es prohibida porque es un arma del artículo 5 del reglamento de armas. Navajas automáticas. En este caso nos vamos a andar con menos complicaciones. Porque no importa el tamaño de la hoja, ni medidas, ni nada. Directamente estas armas son prohibidas. Siempre son prohibidas las navajas automáticas. ¿Cuándo es una navaja automática? Bueno, pues cuando existe un botón o un resorte que libera el mecanismo de la hoja. Bien, hace que salga horizontalmente o que mediante un giro salga. Este botón de aquí permite su apertura rápida. ¿Por qué son armas prohibidas? Pues porque se pueden manejar muy fácilmente,
apertura rápida, con una mano se pueden utilizar muy fácilmente. El legislador ha querido que estas armas siempre sean prohibidas, ¿vale? Y, importante, las imitaciones también de las navajas automáticas son prohibidas. ¿Por qué motivo? Por lo que hemos dicho anteriormente, porque al ser un arma del artículo 4, la imitación de una navaja automática es prohibida. Las típicas navajas que venden en puestos de bromas, que tienen un botón que sale hacia afuera y luego cuando pinchas se introduce la hoja, que es de plástico, hacia adentro, como haciendo como que se hunde en el cuerpo del objetivo, eso es un arma prohibida. Y se puede intervenir, se puede sancionar por infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, otras armas prohibidas por las defensas de alambre o plomo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las defensas extensibles son armas prohibidas. Las defensas de goma, ¿vale? Las que vimos anteriormente, artículo 5, no son prohibidas totalmente, sino parcialmente. Funcionarios especialmente habilitados la pueden llevar. Ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad y vigilantes de seguridad con acreditación. ¿De acuerdo? Tonfas, también, artículo 5, funcionarios especialmente habilitados la pueden llevar. Insisto, si esto se lo encontramos a un particular, directamente se le puede intervenir y se le puede proponer por infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, de 600 a 30.000 euros. Otras defensas similares de cualquier tipo de material. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Esto tampoco son objetos de adorno o coleccionismo, por mucho que se emperren. ¿Por qué? Porque primero, nos encontramos que es clavado a nuestras defensas, ¿vale? Segundo, tiene un empuñamiento, un agarre, una forma especialmente apta para la mano, para evitar que se pierda, ¿de acuerdo? Para asegurar ese agarre. Y tercero, es que nos encontramos hasta que tiene una cuerda, igual que nuestras defensas, para permitir su empuñamiento en la muñeca y que no se nos caiga o que se nos pueda arrebatar o desprender de la mano. Esto es un arma, ¿de acuerdo? Es un arma y es un arma prohibida por el artículo 5 del reglamento de armas. Cualquier defensa de cualquier material, ¿vale? Las defensas eléctricas, tipo taser o similar, también son prohibidas, ¿de acuerdo? Por el artículo 5 no se prohíben sus imitaciones y lo pueden portar funcionarios especialmente habilitados. Más, los rompecabezas, ¿de acuerdo? Esto es muy difícil encontrarlo. En los cursos que hemos dado en EPOL solo conozco un funcionario que haya dicho haber encontrado e intervenido uno de estos, pero sí que se ve mucho en bares como adorno. Bueno, pues esto está prohibido por el artículo 4 y no puede existir, legalmente hablando. Está prohibida totalmente fabricación, comercialización, tenencia, uso, ni siquiera por funcionarios especialmente habilitados. Y las imitaciones, si esta bola es de plástico, también es arma prohibida y se puede intervenir e infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿De acuerdo? De manera que si se quiere se puede actuar contra estos objetos, aunque se estén en un bar y digan que es con objeto de adorno o coleccionismo. Las llaves de pugilato. Artículo 4. Prohibidas también las imitaciones, más conocidas como puños americanos, que no tengan púas o que tengan aquí púas. De acuerdo, es indistinto. Con púas o sin púas son armas prohibidas y su imitación también está prohibida. Y de hecho estos bolsos que se vendieron en el Bershka, aquí en España, vemos la intervención de la Guardia Civil que hizo de ellos, son armas prohibidas. ¿De acuerdo? Son armas prohibidas. Imitaciones, aunque sean de plástico los puños americanos, también están prohibidas. Bueno, tiragomas perfeccionados también son armas prohibidas del artículo 4. ¿Qué son perfeccionados? Pues como vemos, pues que tengan una serie de elementos que permitan pues darle una fuerza, una especial elasticidad o unos elementos de puntería con un enganche al brazo que permita pues optimicen de alguna manera el lanzamiento de objetos, de rodamientos, de piedras, de cualquier tipo. Los cerbatanas perfeccionados también, que es una cerbatana perfeccionada es muy complicado, pero bueno, hay varios vídeos en internet y hemos puesto este ejemplo concreto. Esto se vendió en el Decathlon y también tuvieron bastante problemas, intervinieron todos por parte de la Guardia Civil, ¿vale? Porque son pues cerbatanas que permiten un grado de puntería y de potencia muy, muy fuerte, ¿de acuerdo? Ante la duda se interviene y se levanta acta y luego se verá si es perfeccionado o no. Munchacos, también armas prohibidas y además totalmente las imitaciones también están prohibidas. Si es de plástico para un niño pequeño, también está prohibido y se puede levantar acta por infracción. Aunque parezca una broma, no, esto es así, ¿vale? Y esto no se puede tener en España. Esto no puede existir porque es una arma prohibida totalmente. Me da igual que estés federado, que seas un deportista de élite, que seas cinturón negro de lo que sea, que lo utilices solamente en tus instalaciones deportivas. No, es un arma prohibida, no puede existir en España. Más armas prohibidas, los chiriquetes.
Así lo define. ¿Qué son? Estrellas ninja, ni más ni menos. Y además, arma prohibida el artículo 4, la imitación, si esto es de plástico, y también lo encontramos a porrillo, ¿vale? También es un arma prohibida que se puede intervenir y levantar acta por infracción. Porque la imitación de esto está prohibido. Y la tenencia de una estrella ninja ya de por sí, el uso, la fabricación, todo está prohibido. Como decía anteriormente, me da igual el maestro que seas, el dan que seas, esto está prohibido, no se puede tener, no puede existir en España, y si lo encuentro, infracción. Bastones estoque, muy utilizados, sabemos, por los individuos de etnia gitana, también, y por supuesto, bastones y herramientas de otro tipo, como por ejemplo la muleta estoque. Existe, ¿de acuerdo? Existe también, se han encontrado varias en España. Si cogemos una muleta, la abrimos y tiene dentro una cuchilla, un arma blanca, pues sabemos que equivale a bastón estoque y se puede levantar acta por infracción grave. Sprays de defensa, no todos, evidentemente, esto es más conocido por los agentes. Los sprays de defensa son objeto de sanción cuando no estén aprobados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Hay una serie de marcas y modelos concretos de esas marcas, ¿vale? Como Scrum, Fitodefensa, etcétera, que van a llevar una pegatina que dice que están aprobados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y además viene el número de aprobación. En ese caso son legales, lo pueden tener siempre y cuando lo lleve una persona mayor de 18 años, o más, mayor de edad. Si lo lleva un menor de 18 años, ¿qué hacemos? Pues se le interviene. Se le interviene por infracción, ¿de acuerdo? Por infracción, porque no están habilitados para llevar. Se exceden de los permisos, de las licencias, de los requisitos para aportar ese objeto. Y si se pilla a la venta, pues a la persona que vende, con más motivo. ¿Vale? Entonces, cogemos el bote, comprobamos si tiene esa aprobación que hemos hablado del Ministerio de Sanidad y Consumo, y si tiene la aprobación y la persona que lo porta es mayor de edad, puede continuar tranquilamente. Se le puede intervenir, como vimos al principio del curso, sin sanción, porque consideremos que puede ser usado para cometer acciones ilegales, para que puede ser un peligro a las personas o las cosas, pero no se puede sancionar. ¿Que no tiene la pegatina? Pues acta por infracción grave. Imitaciones fieles de armas de fuego. Bueno, pues se contempla el artículo 5.1.2 del reglamento de armas, dice que queda prohibida la tenencia, salvo en el propio domicilio, con objeto de adorno o coleccionismo, en casa se puede tener, de imitaciones de armas de fuego que por sus características externas puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Es decir, imitaciones de armas que parezcan armas, que a simple vista tú la veas y digas, ostras, esto parece un arma de fuego. Y esto es muy importante, este segundo apartado, este segundo inciso, que dice que aunque no puedan ser transformadas en armas de fuego, no tienen por qué poder transformarse en arma de fuego. Es decir, toda imitación de un arma, toda imitación de un arma de fuego, ¿vale? Que nos induzca a confusión sobre si es o no es una auténtica arma de fuego, será objeto de infracción grave, de 600 a 30.000 euros. Siempre que no la tenga en casa. En casa se puede tener, ¿vale? Pero en la vía pública no se puede. Ya hemos dicho anteriormente, en el anterior vídeo, que no entran las armas de Airsoft, ni las armas de pinball, ni las pistolas detonadoras. Armas de Airsoft y pinball, cuarta categoría de reglamento de armas, armas detonadoras, séptima categoría, ¿vale? Y entonces, ¿qué entendemos por imitación? ¿Cuándo sabemos que estamos ante una imitación? Bueno, pues aquí ya nos vamos a las armas de juguete, ¿de acuerdo? Las armas de juguete, ¿de acuerdo?, tienen una reglamentación específica basada en este Real Decreto del año 90 y en esta orden del Ministerio de Interior que está en vigor. Y es del año 78, pero está en vigor y hay varios informes posteriores que dice que está en vigor de la CIPAE, ¿vale? Y que sigue aplicando. Bueno, pues esta orden regula la circulación, venta y también la tenencia de juguetes que puedan ser confundidos con armas de fuego. Si el objeto que tenemos no es un arma de Airsoft ni de paintball, ni tampoco es una pistola detonadora, entendemos que es un arma de juguete y tiene que cumplir esta orden, ¿vale? Tiene que cumplirla. Bueno, ¿qué requisitos tiene que cumplir para entender que no estamos ante una imitación y que no podemos sancionar? Bueno, pues si se trata de juguetes que no proyectan ningún objeto, ¿vale? Simplemente es una imitación, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues simple y llanamente tiene que tener la boca de fuego bloqueada. ¿Y por qué? Por un tapón rojo, de color rojo. Especifica que además tiene que ser de zamaco calamina y que tiene que ir fundido al cañón. Es decir, que si este tapón lo podéis quitar con la mano, también es sancionable. Porque tiene que ir fundido. La idea es que no lo puedan quitar, que no puedan transformarlo de alguna manera y hacer simular con él que es un arma de fuego. ¿De acuerdo? Esto es para los juguetes que no proyectan ningún objeto. ¿Vale? Un tapón rojo que bloquea
la boca de fuego para que se vea que no es un arma en todo momento y quedar fundido al cañón. No se debe poder extraer. Si se extrae, insistimos, que ya podemos entender que es una imitación y no cumple con los requisitos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con los objetos o juguetes, mejor dicho, que proyectan objetos? Bueno, pues si proyecta objeto, evidentemente no puede bloquearse la boca de fuego, no cabría bloquear la boca de fuego, y lo que se hace es que se le pone una abrazadera de color rojo. ¿Vale? Una abrazadera de color rojo especifica que tiene que tener 5 milímetros de anchura, 3 de altura como mínimo, pueden tener más. Dice que debe tener esa abrazadera alrededor del cañón y fundida al mismo. También, importante, fundida. A ambos juguetes, proyecten o proyecten objetos, se le pide que esté fundida. Fundida. ¿Por qué? Para que no pueda quitarse fácilmente. En estos ejemplos que hemos puesto en esta foto realmente no valdrían. Porque si se observa, no hay una abrazadera. Esto es pintura. ¿Vale? Lo que tiene aquí es pintura y de hecho se está empezando a quitar. ¿Vale? Esto si lo tratas con aguarrás y con algún producto químico lo puedes eliminar, con lo cual no valdría. Estas armas también podrían ser objeto de sanción por infracción grave, ¿de acuerdo? A la ley de seguridad ciudadana, de 600 a 30.000 euros, porque se considera una imitación fiel de un arma de fuego, aunque no puedan ser transformadas en armas de fuego. Bueno, ¿qué sería esto? Bueno, pues este tipo de arma, que no viene catalogada, solo tiene un filo, tiene muy poquita medida, apenas tiene 4 o 5 centímetros, ¿de acuerdo? Esto es un arma prohibida. Esto es un arma prohibida, ¿vale? ¿Por qué artículo? Pues porque el reglamento de armas tiene un artículo, que es el 4.1.h, ¿vale? Que declara como arma prohibida cualquier otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas. Es el comodín de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si existe un instrumento especialmente peligroso a nuestro juicio para la integridad física de las personas, podemos considerarlo como arma prohibida y en vez de intervenirlo sin sanción temporalmente, ¿vale? Podemos intervenirlo proponiendo para sanción por una infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia de arma prohibida. Tenemos que intentar argumentar por qué consideramos esto una arma prohibida. Facilidad de ocultación, parece que es un objeto que no es realmente, como una tarjeta de crédito, facilidad de extracción, etcétera, ¿vale? Pero se puede hacer. Otra infracción grave relacionada con las armas del mismo artículo del 3610. Ya no estamos hablando de portar, exhibir o tener armas prohibidas, sino de portar, exhibir o usar armas. En general, armas reglamentadas, como nuestra arma corta, por ejemplo, o un arma de caza, ¿de acuerdo? Pero claro, la simplemente portar, exhibir, usarlas, pues no da lugar a infracción grave. Tiene que darse una serie de circunstancias. Ese porte, esa exhibición o ese uso de esas armas, que en principio son legales, son reglamentadas, tiene que hacerse de modo negligente, temerario o intimidatorio, cualquiera de estos modos, ¿vale? Da lugar a la infracción grave. O hacerse fuera de los lugares habilitados para su uso. Fijáramos lo que dice, que aun cuando en este último caso se tuviera licencia, y siempre a condición de que esas conductas no constituyan infracción penal. Vamos a poner un ejemplo. Nuestra arma corta, bueno, pues vamos por la vía pública andando con ella en la mano, ¿vale? Por la calle, empieza la gente a alertarse, llama al 091, oiga que hay una persona andando, viene un compañero, no, mira que soy compañero. Bueno, pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos usado el arma o la hemos exhibido de modo negligente, temerario o intimidatorio. No hay por qué encañonar a nadie, simplemente sacarla, pues ya intimida, ¿vale? Da lugar a la infracción grave. Otro ejemplo que podría hacerse, bueno, pues nos vamos con un amigo a tirar al medio del campo, ¿de acuerdo? Vamos a un arenero que hay por ahí o a una casa deshabitada y pegamos 4 tiros allí para practicar un poco la puntería. Bueno, pues estamos utilizando un arma reglamentada fuera de lugares habilitados para su uso, fuera de una galería de tiro. Y aunque tenemos licencia, cometemos la infracción grave, ¿vale? Aparte de la disciplinaria que podamos cometer. Esto da lugar a muchos tipos de infracciones y para ello es fundamental saber cuál es el uso negligente, temerario o intimidatorio o cuando estamos usando un arma fuera de los lugares habilitados. Para ello, conocer el reglamento de armas muy bien, en profundidad, ¿de acuerdo? Y para eso es necesario pues estar formado, bien con los cursos que impartimos en EPOL, bien conseguir el libro de reglamento de armas comentado, ¿de acuerdo? Que también en EPOL tenemos y que sirve para aprender cuáles son las condiciones de portar y las licencias que deben tener las personas que llevan un arma. Bueno, para continuar, en general vamos a ver cuándo se entiende que no debemos portar las armas. Bueno, pues el reglamento de armas en su artículo 146 habla que queda prohibido
queda prohibido portar, exhibir y usar. Fuera del domicilio, del lugar de trabajo o de la actividad deportiva que se trate, cualquier clase de armas de fuego cortas y armas blancas. Es decir, que se prohíbe en general llevar por la vía pública armas blancas y armas de fuego cortas. ¿De acuerdo? Y además señala que las armas blancas, ¿de acuerdo? Cualquier clase estará prohibida portarlas, exhibirlas, usarlas fuera del domicilio, pero hace una especial reseña de aquellas que tengan hoja puntiaguda. ¿Vale? Si llevas un arma blanca y encima tiene hoja puntiaguda y lo haces por la calle, fuera del domicilio, del lugar de trabajo, porque a lo mejor eres cocinero o de la correspondiente actividad deportiva, porque eres lanzador de cuchillos, por ejemplo, llevas ese arma, bueno, pues en general se estima que está prohibido ese porte. Y además luego especifica que aparte de la prohibición de cualquier arma de fuego corta y blanca, de tenerla en vía pública, también se entiende que estará general prohibido portar armas de la categoría 5, 6 y 7. Las hemos visto anteriormente estas categorías, pero bueno, son en general las armas blancas, las de hoja cortante o punzante no prohibidas, pistolas detonadoras, lanzabengalas, arcos, bueno, hemos visto anteriormente estas categorías, la 5, la 6 y la 7. En general está prohibido llevar armas por la calle porque el legislador, el reglamento de armas, no quiere que haya armas por la calle. Pueden estar en el domicilio, en el lugar de trabajo, puedes tener una licencia de tiro deportivo y puedes llevar ese arma, ¿vale? A tirar. Pero una vez que acaba esas actividades, solamente portan armas en la calle las fuerzas y cuerpos de seguridad. Así lo ha querido el legislador. ¿Qué más señala el artículo 146 en su apartado segundo? Bueno, además de esa prohibición genérica de portar armas de fuego blancas y de las categorías 5, 6 y 7, dice que se ha de general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrentes, las personas que se encuentren en establecimientos públicos, lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento. En todos esos lugares se estima ilícito el uso o el porte incluso de esas armas, ¿vale? Y fijémonos que dice que se estima ilícito el llevar o usar armas. Ya no habla de armas de fuego, armas blancas, armas de la categoría 5, 6 y 7, sino cualquier tipo de armas. Una escopeta de caza, por ejemplo, ¿vale? Siempre todo ello a condición de que además se lleven en un establecimiento público o en lugar de reunión, concentración, recreo, esparcimiento, en una discoteca, por ejemplo, en una manifestación. Ahí además sería delito si es un arma de fuego, ¿de acuerdo? O si es cualquier tipo de instrumento peligroso para la integridad física de las personas, porque lo castiga así el Código Penal. Pero bueno, es una prohibición genérica. Como decimos, el reglamento de armas, el legislador quiere que no se lleven armas en la vía pública, armas de ningún tipo, ni prohibidas, ni no prohibidas, ni reglamentadas, ni no reglamentadas. Pero es que además señala un segundo párrafo que dice que se estimará ilícito en todo caso, ¿vale?, que esas armas las lleven los que hubieran sufrido condena por delito o falta contra las personas o la propiedad. ¿De acuerdo? Si hay una persona que tiene antecedentes por robo con fuerza, o por robo con violencia, o por lesiones, o por homicidio, y además ha sufrido condena por ello, esa persona no puede llevar ningún arma. Se estima ilícito, ¿vale?, que esa persona lleve cualquier tipo de arma, ¿vale? Infracción grave directamente. Incluso en determinados casos, delito. Como digo, no es objeto de este curso, pero puede ser, y es, la mayoría de las veces, de hecho, delito, ¿vale? También, ¿qué dice? Bueno, pues que también se estima ilícito el llevar o usar armas cuando la persona que las lleva o las usa, ¿vale?, ha sufrido condena por uso indebido de armas o ha sufrido sanción por infracción al reglamento de armas, es decir, que ha sido sancionado anteriormente por una infracción grave porque ha utilizado las armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, ¿vale? Esos dos supuestos también dan lugar a hablar de que hay una tenencia ilícita, de alguna manera por decirlo, o es ilícito el hecho de ese porte del arma y da lugar a la infracción grave. Bueno, continuamos con las infracciones graves, dejamos el tema de las armas a un lado, daría mucho para hablar. Ya, como decimos, hay un curso específico de NESPOL sobre esta materia y un libro concreto, porque daría lugar para varias horas. Vamos a continuar con la infracción grave del 3611. Bueno, pues en este caso, ¿en qué consiste esta infracción? En solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ¿vale? Tiene que ser de pago. No vale quedar en una zona para mantener relaciones sexuales si no hay un cambio monetario, si no hay a cambio una retribución, ¿vale? En este caso, supone que se solicitan o se aceptan servicios sexuales a cambio de dinero, pero solamente se penaliza a la persona que los solicita o acepta. A la prostituta, ¿vale?, a la prostituta no se la penaliza, ¿vale? No comete infracción grave la prostituta, la comete siempre el cliente,
sea porque solicita o sea porque acepta servicios sexuales a cambio de dinero. Pero no siempre, evidentemente, no vale... No, voy a levantar una acta a esta persona porque estaba aquí hablando con esta prostituta para aceptar o solicitar un servicio sexual a cambio de dinero. No. Tiene que darse una de estas dos condiciones que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son? Pues que la prostitución, esa solicitud o aceptación de servicio sexual a cambio de dinero, se realice en sitios próximos a su uso por menores, como enumera centros educativos, parques infantiles, espacios de ocio, accesible a menores de edad, etc. Y dice proximidades. Es decir, que si ejerce la prostitución esta persona y una persona va a un parque infantil, por ejemplo, a solicitar ese servicio sexual o aceptar un servicio sexual, evidentemente comete la infracción. Pero también las proximidades, insistimos. No tiene por qué estar en el mismo parque infantil o en el mismo colegio. Puede estar a 50 metros, a 100 metros. Y no requiere bajo ningún concepto que el lugar esté siendo usado por menores. No lo requiere. ¿Vale? No lo requiere. Puede ser cerca de un colegio, a 50 metros de un colegio, a las 3 de la mañana el colegio está cerrado, se comete la infracción. El legislador no señala que tenga que haber menores o que tenga que haber posibilidad de haberlos. ¿Por qué? Porque el legislador sabe que en los sitios donde se prestan servicios sexuales retribuidos suele haber condones, suele haber cosas pues que son dañinas a los menores y entiende que hay que protegerlos. A lo mejor en ese momento no lo presencian, no lo ven, pero posteriormente el día de mañana a un menor y se encuentra en el colegio o en la zona infantil un preservativo, clines utilizados u otros elementos. Tema de salud pública. Bueno, pues en ese caso levantamos acta por sanción, insistimos a la persona que solicita o acepta, no a la prostituta. La prostituta no se la puede sancionar por este precepto. ¿Cuál es la otra posibilidad? Bueno, pues no hay menores, eliminamos el tema de los menores, pero esa solicitud o aceptación de servicios sexuales se produce en un lugar que puede generar un riesgo para la seguridad vial. ¿Vale? En este caso lo que se protege, ¿qué es? Pues la seguridad vial. ¿Cómo? Pues en vías de alta velocidad que paren en el arcén para solicitar o aceptar servicios sexuales. O en zonas oscuras, poco iluminadas, que puedan dar lugar a la generación de accidente, en cambios de rasante, en curvas, zonas de poca visibilidad y en definitiva de alguna manera que entendamos que existe riesgo, que puede venir un coche y provocar un accidente porque este señor de aquí está solicitando o demandando un servicio sexual de la prostituta. Bueno, ¿pero qué hacemos con la prostituta? ¿La dejamos ahí? ¿Ella no comete nunca nada? ¿No pasa nada? No. ¿Vale? No. En el caso de que levantemos acta, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues advertir a las prostitutas, ¿vale? Que se abstengan de ofrecer los servicios en esos lugares, cerca de la zona de menores, próximos a sitios frecuentados por menores o en vías donde pueda haber riesgo de accidente. Se les advierte. Se dice, señoritas, hagan el favor de retirarse de aquí porque pueden provocar un accidente porque se encuentran cerca de un sitio o una zona de menores. ¿Pero qué se les advierte? Que si no nos hacen caso, si no se van o nos dicen, nos vamos y damos la vuelta y a la hora pasamos y están exactamente en el mismo punto en que estaban anteriormente, no nos han hecho caso, han inobservado la orden que le hemos dado y lo que cometen es una infracción grave también, pero en este caso por desobediencia. Cometen una desobediencia leve, no nos han hecho caso, han permanecido en el lugar o se han retirado momentáneamente para ocultar o para decirnos que nos habían hecho caso y luego vemos que siguen en el mismo punto. En ese caso podemos meter una infracción por desobediencia. ¿Vale? Una infracción grave, pero no por el tema de la prostitución, sino porque han desobedecido la orden de que se marchen del lugar donde están ejerciendo la prostitución. Bueno, más infracciones graves. Y en este caso volvemos con el tema de las armas. Las armas son muy penalizadas en la nueva ley de seguridad ciudadana, porque el reglamento de armas no contiene materia de infracción, ¿vale? No contiene temas de sanciones pecuniarias ni multas. Puede decir que está prohibido, que no, etcétera, pero no entra a sancionar. Por eso siempre se sanciona el tema de las armas por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues ¿qué dice? Habla de una serie de conductas, la fabricación, reparación, almacenamiento, bla, bla, bla. Y lo más importante para nosotros, utilización de armas reglamentarias, ¿vale? Como la nuestra, una escopeta, un arco, una pistola lanzabengalas, lo que hemos visto anteriormente. Para la utilización de armas reglamentarias, también de explosivos catalogados, por ejemplo la cartuchería lo es, también nos señala aquí cartuchería o incluso de artículos pirotécnicos, ¿vale? Que se utilicen armas reglamentadas, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos. ¿Pero que se utilicen solamente de lugar a la infracción grave? No, ni mucho menos. Tiene que hacerse uso de esas armas reglamentadas, de esos explosivos, de esa cartuchería, de esos artículos,
¿Cómo? Pues incumpliendo la normativa de aplicación, que para eso es lo que hemos dicho, hay que conocerse el reglamento de armas, el reglamento de explosivos, etcétera, careciendo de la documentación o autorización requeridas. Por ejemplo, yo dejo mi arma, mi escopeta o mi arma corta a otra persona que tiene licencia de armas tipo A, aunque sea otro funcionario, ¿vale? Pero no tiene la guía de pertenencia, carece de la documentación de ese arma y hace uso de ella, pues daría lugar a esta infracción grave, ¿vale? Daría lugar a esa infracción grave, porque uso un arma reglamentada careciendo de esa documentación. También cuando se comete esta infracción, cuando se excede de los límites autorizados, ¿vale? Si nos cedimos los límites autorizados en el uso de ese arma, pues podemos cometer una infracción grave. Y siempre, como casi todas las infracciones que estamos viendo, cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, porque si es delito, hemos dicho que prevalece la infracción penal, el delito sobre la infracción administrativa, ¿vale? No hay que aplicar eso que la menor lesividad posible, eso es para el legislador. El principio de intervención mínima es algo para el legislador. Nosotros, ante una conducta que creamos que es delito o infracción administrativa, la vamos a tramitar siempre como delito, aunque demos cuenta por las dos vías, que ya lo hemos dicho anteriormente. Y también cuando será infracción, pues también se considera infracción la omisión, insuficiencia o falta de eficacia en las medidas de seguridad o precauciones obligatorias. Por ejemplo, un cazador que deja la escopeta en su coche y se va a tomar café y lo deja fuera de su vista, de su inmediato alcance, como quiera que el reglamento de armas señala la obligación de que ese cazador tenga a la vista ese arma, ¿vale? Esté siempre en condiciones de controlarla, que no pueda ser sustraída, pues se entiende que ha omitido las medidas de seguridad obligatorias y se puede sancionar por infracción grave del artículo 36.12. ¿Qué es lo que ocurre en este artículo? Bueno, pues este artículo que hemos visto, que es con armas reglamentadas, no con armas prohibidas, o explosivos o cartuchería, si se da esta circunstancia, o esta circunstancia, o esta circunstancia, o esta circunstancia, pueden ser considerados como falta muy grave, cuando se causen perjuicios muy graves, ¿vale? Cuidado que aquí ya estamos yendo a que la multa es mínimo de 30.000 euros para arriba, ¿vale? Si usa armas reglamentarias incumpliendo la normativa de aplicación, ¿vale? O careciendo de la documentación o excediendo de los límites autorizados, y como decimos, para eso hay que conocer muy bien el reglamento de armas para saber cuál es la normativa que se aplica a cada arma, cuáles son los límites para cada arma, cuál es la documentación necesaria para cada arma, si es falta grave por defecto, pero si causa perjuicios muy graves, va a ser falta muy grave, por el artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿De acuerdo? Puede ser falta muy grave. Bueno, el 36.13, ¿qué pena? Pues en este caso, la negativa de acceso o la obstrucción deliberada en inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme dispuesto en la ley en fábricas locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves. Bueno, pues que lleguen los agentes y no den acceso o obstruyan las inspecciones o los controles que están establecidos. ¿De acuerdo? Si existen esas obstrucciones en un establecimiento público, pues puede llegar a la resistencia a desobediencia a la detención de la persona que está obstruyendo o negando el acceso a los agentes, porque evidentemente tiene la obligación de consentirlo. Pero la primera negativa o la obstrucción, que no tenían acceso, pero que te obstaculicen de alguna manera, te impidan, te vayan dando largas, pues da lugar a esta infracción grave, ¿vale? De 600 a 30.000 euros de sanción. También que se penaliza, pues el uso público e indebido, y es importante esta palabra. No se pena la tenencia, se pena el uso público, en mi casa lo puedo usar, el uso público de uniformes e insignia o de condecoraciones oficiales o también de réplicas de los mismos. ¿Vale? Valdría la placa de policía, por ejemplo, ¿vale? Es una insignia oficial y también una copia, una réplica de la placa. Si la uso, insistimos, si la uso de manera pública, no en mi casa, y la tengo que usar, no tener en el bolsillo por la calle, ¿vale? Es una infracción grave, de 600 a 30.000 euros. Uniformes insignia con decoraciones oficiales, también el uniforme del ejército, ¿vale? Esto hay que interpretarlo, como hemos dicho. También el uso público de otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales. Por ejemplo, chalecos antibala, ¿vale? El uso público y de manera indebida de un chaleco antibalas también puede dar lugar a la infracción grave. ¿O qué se entiende por equipamiento policial? Pues también lo que llamamos el pirulo de policía, el sistema rotatorio del vehículo, ¿vale? Las luces de emergencia, señal V1, también si se utiliza de manera pública da lugar a esta infracción grave, porque es un elemento de la equipación de los cuerpos policiales. Y no solo de los equipos
de los cuerpos policiales, sino del equipamiento de los servicios de emergencia, un casco de bombero, por ejemplo, también da lugar a la infracción grave. ¿Vale? Cualquiera de estas conductas da lugar a infracción grave. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues como hemos visto hasta ahora, el legislador siempre mete una cuñita. Se meterá la infracción a condición de que ese uso público indebido de esos uniformes, del equipamiento de los cuerpos policiales o de servicios de emergencia, puedan llegar a generar engaño acerca de la condición de quien los usa. ¿Vale? Que puedan inducir a error y que pueda pensar la gente que esa persona que lo usa pues es policía o es bombero o es médico de una ambulancia o, bueno, o es militar, si es un uniforme de militar. Si generan engaño, pueden llegar a generar engaño y se utilizan públicamente, da lugar a infracción grave. Señalando, como siempre, señala, por supuesto, el legislador, cuando no sea constitutivo de infracción penal. Y se refiere al delito de usurpación de funciones públicas. Si esa placa de policía, voy a la farmacia, abro mi cartera y tengo la placa de policía y se ve, estoy haciendo un uso público de una insignia, ¿vale? Y directamente cometemos una infracción grave. Pero si es que además no voy a la farmacia, abro la cartera y hago que se vea un poco para que vean que soy policía dándolo a entender, no. Sino que cojo, saco la placa de policía a la farmacéutica y le digo que se identifica, que me deje su documentación. En ese caso se comete una usurpación de funciones públicas. Porque la usurpación no pena el hecho de identificarme con la placa, pena el hecho de ejercer un acto, ¿vale? De un funcionario público como es la policía, que es pedir la documentación. ¿Vale? En ese caso, estamos ante la infracción penal del delito de usurpación de funciones públicas. Si se utiliza y se hace de manera pública cualquiera de estas cosas, ¿vale? Cometemos la infracción grave, de 600 a 30.000 euros. Aquí vemos algunos ejemplos. Tengo la camiseta de policía, que es calcada a la equipación oficial, una réplica de placa de policía, aunque no porte, en este caso, el carnet, da igual. Lo abro y lo dejo entrever dándolo a entender. También hemos dicho el pirulo de policía. Esposas, ¿por qué no? También forma parte del equipamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Chaleco de guardia civil, trajes militares, bueno, vemos distintos elementos a modo de ejemplo que pueden incurrir como infracción grave. Siempre decimos que se use porque si pillamos esto en el bolsillo de una persona, no podemos levantar infracción grave porque no van a sancionarle, porque no lo usa de manera pública, tiene que haberlo utilizado, ¿de acuerdo? O si pillamos a un coche que lleva esto, ¿de acuerdo? Tiene esto en una guantera, tampoco, tiene que utilizarlo. Si no lo usa, no es sancionable de ningún modo. Bueno, ¿qué más infracciones graves hay? Bueno, pues la falta de colaboración, lo vimos al principio de todo, ¿vale? Al principio de todos estos vídeos, en los primeros vídeos vimos que la falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad es una infracción grave. Siempre que esa falta de colaboración, ¿vale? O la colaboración, mejor dicho, que piden los agentes sea para averiguar delitos o para la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. De especial aplicación, evidentemente, es la averiguación de delitos. Que pidamos colaboración a alguien para que nos cuente lo que ha visto, por qué nos ha llamado, a un médico para que nos dé un informe, por ejemplo, médico de la persona que están asistiendo, de la víctima, para saber si estamos ante un delito o falta de lesiones, o delito leve de lesiones a partir del 1 de julio. ¿Vale? Bueno, pues cualquier falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad puede dar lugar a la infracción grave, de 600 a 30.000 euros. ¿Vale? Siguiente infracción grave. Bueno, pues el consumo o la tenencia ilícitos, que son la mayoría, de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas. Esto es lo mismo que penaba la antigua 192 de Seguridad Ciudadana. Siempre, evidentemente, que no estuvieran destinadas al tráfico. Y de hecho lo dice aquí, aunque no estuvieran destinadas al tráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el consumo y la tenencia que se pena tiene que ser en sitios públicos, ¿vale? Bien sea lugares, vías, establecimientos o transportes. ¿De acuerdo? En esos casos, ese consumo o esa tenencia de estupefacientes, drogas o sustancias psicotrópicas da lugar a la infracción grave de 600 a 30.000 euros. Se amplía bastante la multa, el doble prácticamente, ¿de acuerdo? Y también se penaliza el abandono de instrumentos o efectos empleados para el consumo. ¿Vale? Un grinder, por ejemplo, cabría ya no solo la típica jeringuilla, porque aquí se amplía al abandono de los instrumentos o efectos empleados para el consumo. Si uso un grinder para picar la marihuana, es un instrumento o un efecto empleado para el consumo. Si lo abandono, también es una infracción grave. ¿Por qué? Porque puede encontrar un menor o puede encontrar cualquier persona, no sabe para qué es y utilizarlo. ¿Vale? Y son productos que causan daño a la salud e incluso grave daño a la salud dependiendo de la sustancia que sea. También se sanciona. Como digo, consumo o tenencia tiene que ser en un lugar público.
La antigua 192 y a través de informes de la Secretaría de Estado, ¿vale?, decía que la tenencia en lugar privado también era una infracción, pero a raíz de esta reforma no. Solamente se pena consumo y tenencia si es en un lugar público. Y también son públicos los parques y jardines de urbanizaciones privadas. Y la piscina comunitaria de una urbanización también es un lugar público. Por lugar privado hay que entender el propio domicilio. Prácticamente ya está. Y poco más. Algún local cerrado al público que sea una persona y entre dentro a consumir estupefacientes. Ante la duda se interviene, se opone para sanción y si se considera que es un lugar privado no se le sancionará. No es una cuestión nuestra. Bueno, cuidado con los medicamentos, ¿vale? No toda la droga es la que encontramos en el mercado ilegal. Hay drogas legales. Concretamente, aquí tenemos una, el Lorazepam, ¿de acuerdo? Esto es una droga. Concretamente, más que una droga, es un psicótropo, una sustancia psicotrópica. ¿Por qué podemos saber que un medicamento es o no es un estupefaciente o un psicotrópico? Bueno, pues por estos símbolos. Estos dos símbolos de acá nos dicen que es un psicotrópico. Y además está incluido en la lista de sustancias psicotrópicas. Y están prohibidos, ¿de acuerdo? Prohibidos. Lo que pasa es que se permite que en la composición de determinados medicamentos lo lleven y se utilicen legalmente, ¿vale? ¿Y cuándo es estupefaciente? Cuando tenga un círculo negro completo. ¿Dónde lo vamos a ver siempre esto? En el embalaje. Aquí lo vemos. Este simbolito, un circulito medio negro medio blanco, que se corresponde con este, nos dice que este medicamento, el Lorazepam, es un psicotrópico y por tanto es una sustancia que puede ser sancionada por infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Vale? Porque recordemos que tiene que ser ilícita esa tenencia o ese consumo. Si, por ejemplo, vemos a un sujeto con 3 cajas de estas, tiene aspecto de toxicómano, no nos dice dónde lo ha obtenido, no lleva ningún tipo de receta y pensamos que es para su consumo y no se lo ha recetado un médico, es una infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana y se le puede intervenir y sancionar o proponer para sanción. Y si en vez de 3 cajas le pillamos 10 y no lleva receta, le podemos meter tráfico de estupefacientes, porque es una cantidad muy superior a la normal para el consumo medio de un consumidor. Así que muy atentos siempre a este simbolito en los medicamentos. Cualquiera de estos símbolos, ¿vale?, nos indica que es sustancia psicotrópica, estos dos, y esta de aquí es una sustancia estupefaciente. Y también cuando vayamos a una casa, a un intento autolítico, a un intento de suicidio, cuidadito con estos símbolos. Mucho cuidado, porque si el medicamento, ¿vale?, que nos dice que ha consumido, nos manifiesta que ha consumido esta persona, lleva estos símbolos, corre riesgo de muerte. Si no lleva estos símbolos, no. Si se harta gelocatiles, no pasa nada, va a coger un dolor de estómago y no va a morir. Casi seguro, vamos, es prácticamente imposible que muera. Tiene que darse otras circunstancias, ¿vale? Pero si lleva cualquiera de estos símbolos que vemos aquí, cuidado, porque se puede parar hasta el corazón, la respiración y todo. Y puede morir. Y hay que advertirlo a los médicos, hay que advertirlo a la emisora de que nos encontramos ante un psicótropo o un estupefaciente y concretamente le podemos decir el medicamento que se trata para que avise por radio y para que se dé máxima urgencia al personal sanitario que vaya al lugar. Bueno, posesión para tráfico. Podemos encontrar una persona que tiene droga y no sabemos si es para consumo o es para traficar. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha establecido en estas sentencias del año 2007, ¿vale?, que el consumidor medio, ¿vale?, la medida de los consumidores, como mucho, adquiere estupefacientes para 5 días, ¿vale? Y ha determinado en base a una serie de criterios que vamos a ver a continuación, a partir de qué cantidades se puede considerar que directamente la tenencia está destinada al tráfico. Aún así es bueno que haya otros indicios, pero esa cantidad ya puede ser determinante inicialmente, pues es un indicio importante a tener en cuenta para considerar que puede haber un tráfico de drogas. ¿Qué cantidades son esas? Bueno, pues la heroína son 3 gramos. 3 gramos de heroína es el máximo que puede llevar una persona para consumo. A partir de ahí, a 3 gramos se considera que es un indicio suficiente de que puede ser para traficar. Para la cocaína, pues son 7 gramos y medio. 7 gramos y medio es el consumo medio máximo que puede tener un consumidor. A partir de 7 gramos y medio, indicio de que puede ser para tráfico. Marihuana, una cantidad bastante elevada, 100 gramos. Es mucho, es un bolsón muy grande. ¿De acuerdo? No os fiéis del tamaño, ir a pesarlo primeramente a una farmacia a ver que os digan cuánta cantidad tiene. Pero a partir de 100 gramos puede ser para tráfico. Hachís, 25 gramos. A partir de 25 gramos puede haber tráfico. LSD, 3 miligramos. Y aquí importa esto mucho, 3 miligramos. Una cantidad nimia, prácticamente nada, son muy poquitas gotitas. Ya dan lugar a detención. Con lo cual, si encontráis un botecito, ¿de acuerdo? Cuidado, que puede ser detención directa porque a lo mejor son 2 o 3 gramos y se excede muy notoriamente, ¿vale?, de lo permitido.
Anfetamina, 900 miligramos, menos de 1 gramo de anfetamina, insisto, menos de 1 gramo, concretamente 0,9 gramos, ya, a partir de 0,9 gramos, ya estamos ante el delito. Si pillamos 2 gramos de anfetamina, podemos pensar que no es nada, porque estamos acostumbrados a que sean cantidades muy elevadas, y estaríamos ante un indicio suficiente para proceder a la detención por un delito de tráfico de drogas. Metanfetamina, todavía menos, 300 miligramos, 0,3 gramos. Un cristalito minúsculo como este, ¿vale? Puede ser para consumir, pero esta cantidad, que a nosotros a lo mejor nos parece poca porque es 1,5 gramos, supera varias veces la cantidad máxima que se considera que es para consumo, con lo cual indicio suficiente para proceder a la detención. MDMA, 1,44 gramos, 1,5 gramos prácticamente, a partir de ahí indicio para tráfico, y luego otras circunstancias que podemos valorar. Bueno, pues la condición o no del consumidor, de portador, si le preguntamos si consume y nos dice que no, pues evidentemente es para tráfico. Y aunque no quiera cobrar dinero o sea para regalar, es tráfico. El tráfico no tiene que ser a cambio de dinero, no tiene que ser remunerado para entenderse que hay tráfico. Evidentemente la cantidad de droga poseída, que hemos hablado de ella, y la capacidad adquisitiva de la persona que lo porta. Si lleva una cantidad de droga importante que da un valor en el mercado importante y no tiene pinta de que es toxicómano, pero que no tiene ningún medio de trabajo, no tiene capacidad adquisitiva para tener esa cantidad de droga comprada para su consumo, es probable que sea para tráfico. Distribución de la droga en dosis de las presentadas en la forma habitual en el mercado ilegal. Pues por ejemplo la cocaína en bolsitas, ¿vale? Los típicos pollos, envoltorios pequeños de plástico, ¿vale? Atados con una gomita, pues varios envoltorios de esos por la distribución habitual. La tenencia de productos habitualmente utilizados para adulterar la droga, como la codeína, por ejemplo, ¿vale? Y por supuesto la tenencia de productos utilizados para dividir la droga en dosis. Las típicas balanzas de precisión que todos conocemos, el cuchillo quemado para cortar hachís, etc. ¿Vale? Esos son indicios suficientes o que sirven de apoyo a esa detención. Más circunstancias, pues las del hallazgo de la sustancia, cómo se ha producido ese hallazgo. Por ejemplo, un consumidor suele llevarlo en el bolsillo en un lugar accesible. No tiene problemas con que le pida a policía. Sin embargo, una persona que trafica pues lo llevará en un lugar muy oculto. Por ejemplo, en el interior de los calzoncillos o en los calcetines, en sitios que es difícil que accedan las fuerzas de cuerpo de seguridad para cachear. No tiene intención de consumir pronto, no va a tener que quitarse el zapatilla y sacarse el calcetín para consumir, ¿vale? Porque lo que desea es traficar, transportar esa sustancia. Pues eso, ¿vale? Esas circunstancias de cómo se produce el hallazgo también son indicios suficientes. Por supuesto, cantidades notables de dinero en billetes fraccionados sin procedencia lícita justificable. No trabaja y tiene 200 euros en billetes de 20. Pues cuidado, ¿vale? También, ¿qué justifica la posesión para tráfico? Pues la existencia de notas o contabilidades manuscritas en el móvil. 100 gramos fulanito, 20 menganito, 50 euros, bueno, pues también es un indicio. Y luego, por último, muy utilizado por los grupos de investigación, el trasiego contiguo de consumidores en el domicilio de una persona. Entra una persona y sale, la paramos y tiene droga. Entra una persona y sale y tiene droga. Tercera, pues evidentemente ahí están comprando. Por eso sabemos muchas veces que lo que hacen efectivamente ahora, lo que está de moda entre las personas que se dedican al tráfico, es que obligar a que las personas consumidoras consuman en sus instalaciones, no dejarles salir con la sustancia estupefaciente. Infracción grave siguiente, pues el tema de las cundas. Esta también se ha hecho bastante famosa con la reforma, ¿vale? ¿Qué son las cundas? Bueno, pues la norma lo define como que el traslado de personas con cualquier tipo de vehículo, ¿vale? Con cualquier tipo de vehículo, puede ser un coche, pues una furgoneta, puede ser incluso una bicicleta, con el objeto de facilitar a las personas que se trasladan el acceso a drogas, ¿vale? Y siempre que no constituya delito. Es el típico caso del consumidor, del yonki, que tiene su vehículo y recoge otros sujetos, ¿vale? Y a cambio de una dosis o una contraprestación económica de algún tipo, ¿vale? Los monta dentro y se los lleva a un sitio donde se sabe que se venden estupefacientes, para que ellos compren estupefacientes. Bueno, pues eso se sanciona como infracción grave de 600 a 30.000 euros. Otra infracción grave, pues ejecutar actos de plantación o cultivo de drogas, ¿vale? En lugares visibles al público, esa es la condición. Y es el tipo de caso que nos encontrábamos anteriormente, de la planta de marihuana que se observa desde la vía pública, que la tiene una persona lustrosamente en su balcón exhibiéndola, se la da publicidad a esa plantación, a ese cultivo de drogas, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, la persona que se encuentra en el domicilio, que es la dueña de la planta, comete una infracción grave de 670.000 euros. Se saca una foto que se va a juntar en el acta para mayor abundamiento y se le va a sancionar.
esa conducta. Como decimos, no es el acto de plantación y cultivo en sí mismo, sino que se ejerza ese acto de plantación y cultivo en lugar visible al público. ¿Cabría también hablar del transporte? Si esta planta la coge el propietario y se la mete en el coche, hombre, pues si desde el exterior, desde la calle, se observa esa planta, es un acto de cultivo visible al público. Evidentemente esa persona lo está cultivando aunque lo esté trasladando a otro lado, con lo cual también es sancionable ese traslado. Otra infracción grave que vamos a ver, bueno, pues en este caso es la tolerancia, ¿vale? Hemos dicho la tenencia del consumo, pero esto es la tolerancia al consumo de drogas, ¿vale? O al tráfico también. En donde en locales o establecimientos públicos. Se supone que un local o establecimiento público tiene que tener cierta diligencia para impedir que se consuman drogas o que se trafiquen con drogas en su establecimiento. De manera que si entramos a un establecimiento público, ¿vale? Y vemos en ese local o establecimiento público que hay una persona consumiendo un porro, y ahí nadie le dice nada, incluso pasa un camarero y no dice nada, tenemos que hay cierta tolerancia. Ya no solo la tolerancia, sino la falta de diligencia, la falta de cuidado. Me da igual, que hagan lo que quieran, no es mi problema. Bueno, pues eso se sanciona con 600 a 30.000 euros. Siguiente infracción grave de 3623. Y esta es muy complicada de meter. Pues el uso, y volvemos a señalar esta palabra, uso no autorizado de imágenes o datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Vale? El uso no es esto, no es grabar. Grabar es captar una imagen. Usarla es difundirla, enviarla por WhatsApp, colgarla en el Facebook, en el YouTube. Eso es usar y no captar. Por eso digo que este artículo, si se hubieran ahorrado esta palabra, hubieran facilitado mucho el trabajo de las fuerzas de cuerpo de seguridad. Pero han querido señalar que lo que se pone como infracción grave sea el uso, ¿vale?, de esas imágenes o datos de las fuerzas de cuerpo de seguridad. Siempre y cuando que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, porque pueda ser reconocido y puedan tomarse represalias contra él, que también pueda poner en peligro la seguridad personal, la seguridad de las instalaciones protegidas, como por ejemplo una comisaría de policía. Vamos a grabar, la publicamos en Facebook y pueda poner en riesgo esas instalaciones. También que pueda poner en riesgo el éxito de una operación, ¿de acuerdo? Pues porque se facilita una forma de actuar de la policía determinada o donde se encuentran actuando en esos momentos, ¿vale? Y todo ello con respeto, por supuesto, al derecho fundamental a la información, que si lo hace un medio de prensa no pasa absolutamente nada, ¿vale? Por regla general no pasa nada si lo hace un medio de prensa. Como digo, problema que nos exige que se ha de utilizar de forma no autorizada esas imágenes. No vale con captar para decir que hay infracción. Tiene que mandar, tiene que enviar a una red social, a Facebook, a YouTube, por WhatsApp a los amigos, usar de algún modo, ¿vale?, esas imágenes, no solo captarlas. Y tiene que darse una de estas condiciones: que ponga en riesgo la seguridad personal o familiar de los agentes, que ponga en riesgo las instalaciones protegidas o el riesgo del éxito de una operación. Está pensado el caso del compañero de Facebook que, como sabéis, distribuyeron su fotografía diciendo que se localizara para intentar, pues eso, agredirle o hacerle algo. Bueno, pues ponía en riesgo su seguridad personal familiar, se podía sancionar. ¿De acuerdo? Se ponía a sancionar. Y además, sí que tiene la ventaja de que se sanciona el uso. A lo mejor el que lo capta lo envía por WhatsApp y no sabemos quién es, pero lo publican en Facebook, ¿vale? En una red de extrema izquierda, por ejemplo, dice: vamos a localizar a esta persona, ¿vale?, que es policía, quedaros con su foto. Bueno, pues ese uso de esa imagen, aunque no lo hayan captado ellos, es sancionable, administrativamente sancionable. ¿Qué hacer entonces con la persona que hace esto, que nos está grabando? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, sin entrar a mayor abundamiento, para dar una buena herramienta, como siempre hacemos en Netpol, que queremos daros herramientas para trabajar en la calle, ser realistas, ¿de acuerdo? La mejor manera de actuar es dar cuenta a la Agencia de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque hay un informe del año 2013, el informe 77-2013 de la Agencia de Protección de Datos, que podéis descargar de internet, que dice que las imágenes captadas en un soporte físico, como es un teléfono móvil o una cámara de fotos, constituyen un dato de carácter personal, ¿vale? Y este informe sanciona concretamente a una persona que en las instalaciones de la Seguridad Social grabó a funcionarios públicos trabajando. Y no pudieron meter mano de otro modo más que dando cuenta a la Agencia de Protección de Datos. Dijo la Agencia de Protección de Datos que esa persona que estaba grabando a los funcionarios estaba fuera del mero ámbito doméstico y que esa grabación, pues que la podía efectuar, pero que tenía que estar dada de alta en la Agencia de Protección de Datos y comunicar, pues, los típicos derechos de cancelación, rectificación a los funcionarios, a las personas grabadas. No se cumplieron esos requisitos y se sancionó a esa persona con una cuantía económica muy elevada. Así que en ese caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos incluso, si es necesario, llegar a intervenir el teléfono, o si tiene tarjeta, ¿vale?, de memoria, la tarjeta de memoria sería lo más recomendable, la tarjeta de memoria poder ser, y si no el teléfono, y dar cuenta a la Agencia de Protección de Datos poniendo el teléfono a su disposición para que corroboren esa infracción.
¿Vale? Hemos visto que se puede intervenir efectos que puedan ser usados para acciones ilegales, contraria a la ley, dándole el destino que legalmente proceda. Lo dice así la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Intervienen objetos que puedan ser o susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dando el destino que legalmente proceda. En este caso, ¿vale? ¿Por qué intervenimos? Porque puede ser utilizado para una acción ilegal, como por ejemplo luego distribuirlo, utilizarlo, ¿vale? Y el destino que legalmente procede, dar cuenta a la Agencia de Protección de Datos y ponerlo en su conocimiento, ¿vale? Eso se puede hacer y se debe de hacer, llegado el caso. No vamos a entrar más a abundamiento sobre el tema de la grabación a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque también hay muchas pautas de actuación que enseñamos en NETPOL, pero que no son objeto de este curso, ¿de acuerdo? Bueno, para finalizar, solo vamos a tratar esta infracción muy grave, porque el resto no son aplicables de cara a la operativa policial diaria de los agentes de la policía. ¿Vale? Esta infracción muy grave, ya vimos antes una muy grave de las armas, que si se causaban unos perjuicios muy graves podía pasar a ser muy grave la infracción, pues esta es otra infracción muy grave. Quiere decir que lo mínimo que le va a caer a una persona que comete esta infracción son 30.000 euros de multa, ¿vale? Lo mínimo que le va a caer. Bueno, ¿en qué consiste? Pues proyectar haces de luz mediante cualquier tipo de dispositivo, pero en este caso no es sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino sobre los pilotos o conductores de medios de transporte, siempre que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes. Hay que analizarlo con detenimiento este artículo porque es muy aplicable. Proyección de haces de luz mediante cualquier tipo de dispositivo. En esta imagen vemos a una persona que enfoca con un láser, pero valdría una luz estroboscópica que emite intermitencias y que causa deslumbra, no está homologada, no es un cuerpo de policía, lo está emitiendo. Un CD, como hemos dicho, que emite reflejo, ¿vale? Y estoy intentando deslumbrar al conductor. ¿Vale? Cualquier tipo de dispositivo, no tiene que ser electrónico, puede ser físico. El objetivo es que proyecte algún haz de luz, ¿vale? ¿Sobre quién es esa proyección? Bueno, sobre pilotos, evidentemente, helicóptero, el cóndor de la policía, el helicóptero de la policía, o también, ¿por qué no? Pues sobre los pilotos de Iberia o de cualquier compañía, comercial o no. Pero más importante que eso, que es más aplicable, que también si es sobre conductores de medios de transporte. Y esto, a falta de una interpretación posterior de la jurisprudencia, ¿vale? O de la ley, quiere decir que es un medio de transporte, un coche, un autobús, un coche de policía es un medio de transporte, además es un servicio público, e incluso una bicicleta es un medio de transporte. Según la ley, la define, ¿vale? Como un medio de transporte, el reglamento de circulación así lo define. Con lo cual, un conductor de cualquier tipo, sobre el que se usa un dispositivo que proyecta un haz de luz, y que puede deslumbrarle o distraer su atención y provocar un accidente de ese medio de transporte o de esa aeronave, es infracción directamente, infracción muy grave, 30.000 euros mínimo. ¿Vale? Así que, si proyecta el haz de luz, como vimos anteriormente, sobre un agente de las fuerzas de cuerpo de seguridad, comete una infracción leve. Pero si ese agente de las fuerzas de cuerpo de seguridad está conduciendo su vehículo policial y puede deslumbrar o distraer su atención y provocar un accidente del coche de policía, pasamos a una infracción muy grave, de 30.000 euros para arriba. Así que cuidado con esta infracción, que es muy gorda. Y bueno, hemos finalizado ya el curso, los vídeos sobre la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Espero que este pequeño resumen que hemos hecho en NETPOL os haya gustado. Hemos intentado que sea lo más llevadero posible y que sea un resumen operativo que nos sirva para trabajar en la calle, para que los policías trabajen en la calle y saquen partido a esta nueva ley y la apliquen. Habrá que estar a cada situación para aplicar cada artículo y ante la duda, pues bueno, es una infracción administrativa, levantamos acta, intervenimos efectos y si luego no lo es, se le devuelve. No hay ningún ilícito por parte de la policía cuando hace esto. Al pasar mucha materia penal a la materia administrativa, nos quitan de problemas, de posibles fallos, ¿de acuerdo? En el sistema, de que nos puedan imputar algo. El tema administrativo, se levanta acta, se da cuenta y ya verá el instructor si mete o no mete la sanción. Hay que procurar aplicar todas las que podamos para que no queden desuso y al final pase como la antigua ley, que queden drogas y armas. Y sobre todo aplicar las de resistencia y desobediencia, las de negativa a identificarse y las de falta de respeto, porque directamente van a tener una multa de entre 100 y 600 euros. Y si reincide, va a ser mayor la cuantía. ¿De acuerdo? Entonces nada, recordaros como hacemos siempre cuando finalizamos todos nuestros vídeos, que nos tenéis a vuestra disposición en nuestra dirección web de www.netpol.es, en nuestra dirección de correo electrónico de info@netpol.es y en el teléfono móvil de Netpol, que lo dejo aquí anotado, 670 487 385, ¿vale?
En cualquiera de estos medios nos podéis localizar. Estaremos encantados de ayudaros y podréis asistir a nuestros cursos presenciales y apuntaros a los cursos online que ya tenemos convocados. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Nos vemos.